Hoy vamos a ver integrales impropias de primera especie y de segunda especie. De integrales impropias hay un montón de tipos de ejercicios, así que traté de poner de todo un poco, pero hay un montón de formas de calcularlas, de estudiar la convergencia, ¿ya? Así que vamos viendo. Acá puse un resumen que a mí me resulta súper útil. No, las integrales de primera especie, de segunda especie, son las que en algún punto de donde está definida la integral se indefine la función, ¿no? Como en este caso. Por ejemplo, en el punto B la función se indefine, o ya en este caso en el punto A. Las integrales de primera especie son las que tienen en alguno de sus límites infinito. Entonces, acá están la integral modelo, ¿verdad? Ay, moví el... Eso. Y para definirlas tenemos el teorema de comparación. Ya, por ejemplo, si tenemos una integral, esto lo vieron en clase, ¿verdad? Si tenemos una integral que está acotada superiormente... Bueno, puede ser de todos. Bueno, primero sí, es verdad. Si tenemos una función que está acotada superiormente y sabemos que esa superior converge, entonces la otra también va a converger. Lo mismo al revés, si tenemos una función acotada inferiormente y sabemos que esa integral diverge, entonces la otra va a ser divergente. La de abajo es la misma lógica y las de acá son el criterio del cociente. Que también lo deben haber visto en clase. Bien, que si nosotros... ¿No vimos teorema o sí? O sea, ¿vieron? la profe solo nos mostró los ejercicios, así como, no, esta tiene el infinito, o esta se indetermina, así que es de segundo. Claro, es que, ya. Es que por eso les decía que hay muchas formas de sacarlo. Siempre, hay que buscar la lógica. Por ejemplo, si estamos viendo un gráfico y tenemos una función que tiende al infinito, pero tenemos otra función que siempre es mayor que esa, y sabemos que esta función g de x converge, entonces esta va a ser sí o sí convergente también. ¿Ya? Siempre que sea es creciente. Y me quedo como para abajo, pero creciente. ¿Ya? Como que le acotamos por arriba. Ese es el teorema de comparación. ¿Ya? Y yo creo que este lo vieron más, pero quizá no lo vieron como criterio del cociente, pero no sé si vieron valor P, que si dividíamos por una función que conocemos que converge o diverge, entonces la función de arriba se va a comportar igual que la de abajo siempre que el límite sea un número finito. O sea, si nosotros queremos saber si f converge o diverge, la dividimos por una función g que sabemos que converge o que sabemos que diverge, y si nos da un límite diferente, o sea, un valor, no nos da infinito y tampoco nos da cero, entonces sabemos que las dos funciones se van a comportar igual. O sea, si la de abajo diverge, la de arriba diverge, y si la de abajo converge, la de arriba diverge. ¿Ya? Y en este caso, en el de abajo es lo mismo. Y que esto estoy segura que lo vieron, que en la definición de los modelos de integrales, cuando tienen un n menor a 1, entonces la integral converge. Cuando tienen un n mayor a 1, probablemente lo vieron con p, porque se suele escribir con p. No sé por qué acá está con n. Mayor a 1 diverge. Esto para las de segunda especie. Y para las de primera especie, con un n mayor a 1, el n es el elevado del x, entonces diverge, entonces converge, y si el n es menor a 1, entonces diverge. Para las de primera especie.
Ya, pero vamos con el ejercicio se va a ir entendiendo más. Se nos pide, demuestre que la integral de 1 a infinito de esa función es pi cuartos por pi cuartos más 1/2. Ya, entonces tenemos que reescribir esto como el límite de una integral definida. Entonces vamos a escribir esto como el límite de t teniendo infinito de la integral de 1 a t. ¿No? Ya, esto es más que nada por notación, o sea, si escriben el infinito se van a dar cuenta que van a llegar al mismo resultado, pero en teoría uno debería escribir esta notación. Porque no podemos reemplazar cuando calculemos la integral, no podemos evaluar entre, no sé, 0 y infinito. Ya no podemos evaluar en infinito, tenemos que calcular el límite de infinito, ya. Entonces, por eso teóricamente deberíamos escribirlo así. Entonces, ahora como t sí está definido, porque t es un valor que tiende al infinito, pero no es infinito, sí podemos calcular la integral y reemplazarla entre 1, evaluar entre 1 y t. Entonces, calculemos esta integral. Se fijan, podemos separar en dos integrales, de 1 a t, de 1 por 1 más cuadrado, más la integral de 1 a t, de 2x sobre 1 más x cuadrado. Entonces, de x de x. La primera integral es el arco tangente, ¿verdad? O sea, la derivada de arco tangente es exactamente esto. Entonces, la integral de esto es arco tangente. Arco tangente de x evaluado entre 1 y t. Y la segunda integral la tenemos que calcular, ¿verdad? Podemos hacer una sustitución simple. Hacemos la sustitución simple con u igual a 1 más x cuadrado. Nos va a quedar que de u es igual a 2x de x. Se reemplazamos arriba, simplemente es 1 sobre lo mismo, ¿verdad? Se me acaba de quedar 1 sobre 1 más x cuadrado. Bueno, esa es la integral de la barriga. Lo pueden hacer paso a paso como lo hemos hecho antes, con esta sustitución simple nos da directo eso. Evaluado entre 1 y t. Entonces ahora evaluamos esto entre 1 y t para calcular finalmente el valor de la integral. Y ¿No vamos a falta que el denominador de la segunda integral está al cuadrado, el 1 más x cuadrado? sí, sí. Al cuadrado, esto está al cuadrado. Y eso. Ahí está bien. Entonces, evaluamos los límites, nos va a quedar el arco tangente de t menos arco tangente de 1 más 1 sobre 1 más t al cuadrado más 1/2. Entonces, arco tangente de 1 lo podemos calcular, nos va a dar que es pi cuarto, ¿no? Estoy segura que es pi cuarto. Claro, pi cuarto.
Entonces vamos a tener el límite de t tendiendo a infinito de arco tangente de t menos pi cuarto más 1 sobre 1 más t al cuadrado más 1 medio. Y ahora tenemos que calcular el límite de t tendiendo al infinito. Entonces, arco tangente de infinito y medio. Estefanía, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué es más un medio y no menos un medio? Es háganos que arco tangente de t menos más t, esto evaluado en t, ¿verdad? Menos esto evaluado en 1, sí, menos. ¿Por qué le puse más? Bueno, sé qué fue lo que hice. Bueno, independiente. Supongo que ahora está bien el signo. Entonces, si evaluamos el infinito, esto se va al infinito, esto se va a cero, ¿verdad? Porque abajo nos queda infinito. Y arco tangente de t, arco tangente de algo que se va al infinito, es pi medio. Acá nos da pi medio. Y los valores constantes en la integral quedan constantes. Voy a mandar algo por el chat. No debería ser menos 1 para que quede positiva. La integral de la división con elevadas. Sí, ¿qué está preguntando? ¿En qué parte? En la parte donde dice 1 partido en 1 más x al cuadrado, esa parte según yo debería ser negativo, porque sería la derivada del primero 0 menos la normal del primero por la derivada del segundo. Entonces, para que quede positivo debería haber un negativo, ¿no? Ahí. Tienes razón, sale negativo ya. Por eso tenía escrito un medio positivo, porque se cambiaban los signos. Tienes razón, acá queda negativa la integral. La integral queda negativa y por ese signo, acá esto nos queda positivo. ¿Sí? Tienes razón. Gracias. Y entonces acá tenemos evaluado el límite de las dos funciones que tenemos y las constantes se mantienen constantes. Entonces finalmente el límite acá va a ser pi medio menos pi cuarto más un medio. ¿Verdad? Porque el otro se va. Stephanie, ¿Sí? ¿por qué quedaba negativo ahí? Acá nos da negativo desde la integral. Mira, lo podemos calcular completo. Si calculamos esto, ya está bien, esta es la sustitución. 1t nos va a quedar, arriba nos va a quedar de u, ¿verdad? Si reemplazamos por u, y abajo nos va a quedar u al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar u a la menos 3 sobre menos 3
Y de ahí sale el signo positivo. ¿Qué hice mal? Ah, estoy derivando, qué torpe. Perdónenme, estoy... Ahora sí. U a la menos 1 partido menos 1, ¿verdad? Porque esto es la integral de u a la menos 2 de u. ¿Ya? Entonces le sumamos 1 y lo dividimos por el mismo valor. Nos queda u a la menos 1, todo separado. U a la menos 1 sobre menos 1, entonces nos queda menos 1 sobre u. ¿Ya? Y u vale 1 más x cuadrado según la sustitución que habíamos hecho. Sí. De ahí sale el signo negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Súper. Entonces, y acá tenemos terminado el ejercicio. Finalmente sumamos pi medios menos pi cuarto, que nos da pi cuarto, más un medio. Que era lo que nos pedían demostrar acá. Y ahí ya está calculado, o sea, demostrado. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en este finalmente lo que teníamos que hacer era calcular la integral, más que ver su convergencia o divergencia, pero en cualquier caso, siempre que puedan calcular la integral, es porque es convergente, ¿verdad? Porque llegamos a un valor. Ahora, si la integral no es convergente, si es divergente, tienen que demostrar su divergencia. O sea, no basta con que me digan, con que acá digan el límite de esto es infinito, entonces divergente. No siempre va a ser suficiente. ¿Se vamos al siguiente? ¿A menos que haya alguna pregunta? Dice, determine si las siguientes integrales son convergentes o no. Si tenemos acá una integral de segunda especie, que se indefine en el límite inferior, ¿verdad? Si reemplazamos el 2 en la función, abajo queda 0, entonces queda indefinida la función. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una comparación por criterio P. Entonces buscamos una función que por criterio P sepamos si es convergente o no. Vamos a poner, por ejemplo, la integral de 2 a 5 de 1 sobre x menos 2. ¿Por qué? Porque es parte del... Acá en esta integral podemos, o sea, en la función, podemos hacer suma por su diferencia abajo, ¿verdad? X, acá nos va a quedar x cuadrado menos 2 elevado a 3 medios por x más x cuadrado más 2 elevado a 3 medios. Entonces, como ya tenemos parte de la función adentro, buscamos una función que nos convenga un poco y que sepamos si converge o diverge. Entonces vamos a tomar parte de la función, está acá, es tomar esta parte de la función, ¿verdad? 1 sobre esto. Y si se fijan, si nos vamos al recuadro resumen, es una función de esta forma. Una función de esta forma. Entonces vamos a ver que converge siempre que n sea menor a 1.
El n es el que va elevado a la parte de abajo. Entonces, siempre que n sea menor a 1, va a ser convergente. Y si es mayor a 1, mayor o igual a 1, entonces es divergente. Entonces, en este caso sabemos a priori que esta función diverge. Porque 3 sobre 2, 1,5 es mayor que 1. Diverge porque P es mayor a 1. Entonces ya sabemos que esa función diverge. Entonces lo único que tenemos que demostrar, pongámosle a esta función, U de X y a esta función P de X, ¿ya? Para poder escribir el límite. Lo que tenemos que demostrar es que el límite de X tendiendo al límite de conflicto, que en este caso es 2, de P de X sobre Q de X tiene que ser un valor distinto de 0. Y distinto a infinito, tiene que dar un valor numérico. Entonces tenemos que calcular ese límite. Tenemos este límite de X teniendo a 2, de P de X, que es X sobre... Voy a escribir esta de acá, que ya está factorizado. X sobre X cuadrado menos 2, elevado a 3 medios, por X cuadrado más 2, elevado a 3 medios, partido 1 sobre X cuadrado menos 2, elevado a 3 medios. Stephanie, ¿Sí? ¿por qué te queda x cuadrado en esa otra forma de escribir la función? Porque me equivoqué. Sí, Sería x, ¿cierto? sería X, claro. Sí, es suma por su diferencia, simplemente. Entonces, y acá tampoco, nunca fue cuadrado. Lo que no me quedó claro fue por qué escribimos después la que está abajo, la g de x. Esto, ¿Sí? sí, buscamos una función cualquiera que nos sirva que sepamos si converge o diverge. De modo de hacer esta comparación. ¿Ya? Nosotros tenemos esta función, es la que nos da la integral. Y esta función nosotros la podemos definir como nosotros queramos. ¿Ya? Pero el tema es que tiene que ser una función que cumpla dos cosas. Una, que nos sirva. En este caso vamos a poder por lo menos eliminar un término, ¿verdad? Para poder llegar a un límite. Espero que podamos llegar a un límite. Y lo otro es que sepamos si converge o diverge. Si no sabemos si converge o diverge, no nos sirve de nada. Porque cuando sepamos que cuando obtengamos el límite y que ese límite sea diferente de 0, entonces estas dos funciones se comportan igual. Entonces, si ya sabemos a priori que Q de X diverge, como en este caso, entonces P de X va a ser divergente también. ¿Entiendes? Entonces generalmente vamos a tomar funciones de este estilo. ¿Ya? 1 sobre X elevado a algo para las de primera especie, 1 sobre X menos algo elevado a algo para las de segunda especie. Lo que nos importa es esto, este P. Este P es el que nos va a decir si la función es divergente o convergente, siempre que siga esta estructura. Entonces sí vamos a saber a priori si diverge o converge. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces vamos a hacer la comparación acá del límite. Simplemente estoy reemplazando las dos funciones y lo que buscamos es llegar a un número, a un valor numérico. Entonces acá escribimos esto, acá podemos eliminar este factor con este de acá, ¿verdad? Y vamos a tener el límite de X tendiendo a 2 de X sobre X más 2 de 3 medios. ¿Ya? O sea, eso podemos ir directamente a reemplazar porque no se define en ninguna parte. Nos va a dar 2 sobre 4 elevado a 3 medios.
4 elevado a 3 medio es 8. Nos queda 2 elevado a 8. Nos queda 1/4. Entonces el límite de esta función es 1/4. Como 1/4 es un número definido distinto de 0, podemos decir, con esto podemos decir que P de X y Q de X se comportan igual. Y como sabíamos que Q de X diverge, por lo tanto, P de X diverge. ¿Ya? O sea, más bien, la integral de P de X diverge. No más específico. Una pregunta. ¿Sí? Que no entendí qué pasó con la integral. ¿Dónde la calculamos? Nunca calculamos la integral. ¿Ya? No nos están pidiendo calcular la integral, nos están pidiendo saber si la integral es convergente o no. De hecho, en este caso no podemos calcular la integral porque la integral es divergente. ¿Ya? Entonces, todo lo que buscamos saber es si la integral de esta función converge o no. ¿Ya? Por eso usamos el criterio que se llama de comparación al cociente, creo, que nos deja saber si en la integral va a ser una integral convergente o divergente. Si es convergente la podríamos calcular. Si no, no la podemos ni siquiera calcular. ¿Entiendes? Ya. Gracias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos con el siguiente. El siguiente es... Un solo segundo. Ya, entonces tenemos ahora tenemos una integral de primera especie. Y está dentro del mismo ítem. Queremos saber si es convergente o si es divergente. Entonces, para ver la divergencia de esto podemos usar también la comparación del cociente, por ejemplo, y ver que y ver el límite. Por ejemplo, vamos a tomar una integral, o sea, vamos a tomar una función cualquiera de la forma x elevado a p. Ya, lo mismo que hicimos antes, pero en este caso con las de primera especie. Entonces, siempre que p sea mayor a 1, va a ser convergente. Si p es menor a 1, va a ser divergente, y si es igual, no me acuerdo. Si es igual, diverge. El igual está acá. Entonces vamos a tomar la integral 1 sobre x elevado a 4 de x, de 1a. ¿Por qué vamos a tomar esa? Porque si se fijan, el polinomio de arriba es de grado 2. El polinomio de abajo es de grado 6. Entonces, esta función va a ser decreciente. La rapidez de decrecer de esta función va a ser similar a la de esta función. ¿Por qué? Porque si divido el grado mayor de acá es 2, el grado mayor de acá es 6, entonces vamos a quedar 2 sobre 6. Finalmente vamos a quedar con el grado 4. Si al 6 le quito los 2 grados de arriba, queda con grado 4.
¿Ya? Entonces vamos a buscar el límite de x tendiendo a infinito de la función que tenemos en la integral, x cuadrado más 3x partido x a la 6, a la 6 más 5x cuadrado más 3 sobre la función que estamos usando nosotros, o sea, sobre 1x a la 4. Y este límite nos da harto, ¿no? A ver. Este pasa para arriba. El límite de x a infinito. El x4 queda multiplicando el numerador de arriba. Entonces va a quedar x a la 6 más 3x a la 5 sobre x a la 6 más 5x a la 2 más 3. Entonces ahora tenemos el límite donde el numerador y el denominador tienen igual grado. Así que podemos multiplicar esto por un 1 conveniente, por 1 elevado a 6, dividido 1 sobre x elevado a 6, dividido 1 sobre x elevado a 6. Finalmente lo que estamos haciendo es dividir cada uno de los términos por x elevado a 6, entonces acá nos va a quedar 1 más 3 sobre x partido 1 más 5 sobre x a la 4 más 3 sobre x a la 6. Y esto nos permite calcular el límite. Acá el x se va a infinito, así que esto se va a 0, este se va a 0 y este se va a 0. Están divididos por infinito. Y finalmente el límite nos da 1. Entonces, nos da 1 que es distinto de 0, encontramos el valor del límite, que es lo que nos importaba, que también es distinto de 0. Así que podemos decir que esta integral que estamos calculando, esta integral y esta integral se comportan igual. ¿Ya? Si una converge, la otra converge. Si una diverge, la otra diverge. Y de acá, como el valor p que usamos es 4, que es mayor a 1, sabemos que converge. Entonces, esta integral converge, y como se comportan igual, por lo tanto, la integral 1 a la 8 de esa función también converge. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ¿Ya? estaba anotando. Sorry. ¿Ya? Entonces, esa es la dinámica al final que buscamos. Tienen que buscar algún criterio. En este caso, el cociente siempre se repite, que tienen que buscar una función de esta forma, que es la que más le convenga. En este caso, x elevado a 4 ya dijimos, para igualar los grados del numerador y el denominador, y que sepan su convergencia, si converge o no. Eso. Acá, si hubieran llegado a que el límite y el límite da 0, el criterio no nos dice absolutamente nada. O sea, volver a hacerlo o con otra función o con otro criterio. Porque el criterio, cuando el límite de acá nos da 0, el criterio no es concluyente, no dice nada. Si el límite les da infinito, tampoco es concluyente, no dice nada. Nos tiene que dar cualquier valor distinto de 0. Entonces vamos a la siguiente.
sea una función f, sea f una función positiva en R, tal que el límite de x tendiendo a infinito de f de x sobre 1 es igual a 1, determine si la integral impropia, la integral de 1 a infinito de f de x es convergente o no. Entonces nos están entregando todo directo. Nos están entregando el límite, acá, que es igual a 1. Como es igual a 1, distinto de 0, le voy a escribir porque, importante, si les da 0, no es concluyente, no pueden concluir nada. Entonces podemos concluir que esta función se comporta igual que esta función. Entonces, ¿cuál es la función de abajo? Tenemos la función, va a ser la función 1 sobre x elevado a 0. ¿Por qué la vamos a escribir así? Porque necesitamos que esté escrita de esa forma para poder concluir si es convergente o no. De 1 a infinito de x, ¿verdad? Eso es lo que está escrito acá abajo. X elevado a 0 es 1, 1 sobre 1 es 1, eso es 1 sobre 1, ¿verdad? Lo escribimos así para poder saber cuál es el valor p. P es igual a 0. El x está elevado a 0. P igual a 0, 0 es menor que 1, por lo tanto, voy a volver al resumen. Tenemos menor a 1 para las de primera especie, acá. Menor a 1 para las de primera especie divergente. ¿Verdad? Ya. Entonces, menor a 1, esto implica que diverge. Entonces, por criterio de comparación, como el límite es 1, podemos decir que 1 a infinito de f de x. Si siquiera saber la función, podemos concluir al tiro que diverge. ¿Ya? Nada más que hacer. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? Ya, vamos con el siguiente entonces. Encuentre todos los valores alfa pertenecientes a los reales para los cuales la integral de 1 a infinito de esa función converge. Entonces, tenemos que saber cuándo esa integral converge. ¿Qué podemos usar para comparar esa integral? Tenemos que ver a cuánto está elevado a x primero, ¿verdad? Para poder hacer una comparación que nos sirva. El x acá está separado, así que va a estar el grado de abajo, el grado del denominador es x elevado a alfa por 4 sobre 3, ¿verdad? Es el grado de afuera por el grado de adentro, o sea, el grado de esto por el grado de esto. Ah, perdón, más. Si es multiplicación, se suman los... Entonces nos queda el grado de acá más el grado de acá. Y eso nos va a servir para hacer la comparación, porque vamos a tener una integral del tipo 1 infinito de 1 sobre x elevado a alfa más 4 tercios de x, ¿ya? Donde p va a ser alfa más 4 tercios. Entonces vamos a poder saber cuándo esa función es convergente y cuándo no. Siempre que el límite nos dé un valor útil. Entonces vamos a buscar el límite. El límite de
t tendiendo a infinito, perdón, de x tendiendo a infinito, de la primera función, o sea, la función que tenemos, que estamos buscando, la de la integral, x alfa u raíz cúbica de x a la cuarta más 1, partido nuestra función de comparación. 1 sobre x alfa más 4. ¿Se ve? Se me quedó pegado a mí la pantalla.